Venga, vamos con la grabación del comentario de alguno de los textos del bloque 11. Bueno, al primero de los textos que tengo no voy a hacer un comentario como tal, ya que comentarlo en profundidad llevaría a tener que hacer un análisis prácticamente del epígrafe 11.1 entero. El tema 11.1, el epígrafe 11.1 es el de definir qué es el franquismo, su ideología y demás. Lo que voy a hacer es leerlo para que veáis un poco la idea del texto. Bueno, lo que tenemos es el diccionario. A ver, lo voy a subrayar aquí. Lo que tenemos es el diccionario biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia en su entrada del año 2023 sobre Francisco Franco. Es un diccionario de la Real Academia de la Historia, igual que hay un diccionario de la Real Academia de la Lengua. Este es el diccionario biográfico en su entrada sobre Franco. Y dice anticomunista y conservador. Progresivamente religioso, algo que no había sido en su juventud, y cada vez más obsesionado con la masonería. Franco pensaba en 1936 en una dictadura militar más o menos larga basada en su jefatura personal. Bueno, a ver, comentar sobre esto. Anticomunista y conservador, podríamos aquí anticomunista relacionarlo con el origen del golpe de Estado del 17 de julio, que es un golpe que se justifica en base a defender España frente a la amenaza comunista del Frente Popular. Progresivamente religioso. Bueno, Franco, su mujer era muy religiosa, con el tiempo se va a ir haciendo más religioso. También va a justificar la guerra civil como una cruzada en defensa de España, defensa de esa identidad española, católica, ¿no? Cada vez más obsesionado con la masonería. Ya acabo de comentar precisamente hoy en clase que masonería, esto es la identificación entre masonería y liberalismo. Había una teoría de la conspiración de que la masonería era un complot internacional para, a través de la justificación del liberalismo, controlar España, controlar otros países y quitarles su esencia católica, su esencia nacional, e incluso vinculaban masonería con comunismo. Franco pensaba en 1936 una dictadura militar. Claro, es el año 36. En el 36 todavía quedan 3 años de guerra y luego ya quedará todos los años de dictadura. Dictadura basada en su jefatura personal, es decir, que sea una dictadura con un jefe único, que es Francisco Franco. En un régimen importante esto, dice aquí, un régimen autoritario, que no totalitario. Autoritario en cuanto a que el poder sea solo de una persona. Un régimen autoritario y unitario sin autonomías regionales, porque en la dictadura de Franco se oponía a los nacionalismos periféricos, sin partidos políticos, porque era antiliberal, sin sindicatos de clase, porque es antisocialismo, entonces los sindicatos como la CNT o UGT pues no tienen cabida. En un régimen militar, que esto también lo he estado hablando hoy, hay que tener en cuenta que Franco era militar primero, no era político, de manera que él toma el poder y toma el poder como militar y después ya tiene que institucionalizarlo pues con FET y de las JONS y con las leyes fundamentales y demás. Español y católico, como él decía. Esto sería la idea del nacional-catolicismo. La idea del nacional-catolicismo, que es una de las ideas clave del franquismo. Con su victoria en la Guerra Civil, 1 de abril del año 1939, 300.000 a 320.000 muertos en el frente y la retaguardia, logró lo que se había propuesto: liquidar la República, implantar un orden político nuevo. El orden político nuevo es, es ese, bueno, mira, es lo que va a comentar ahora en el texto, basado en las ideas fascistas de Falange Española, en el pensamiento de la Iglesia y en los principios de orden, autoridad y unidad de los militares. La idea de autoridad es una de las ideas clave del fascismo, ¿no? Que todo el mundo tenga claro dónde se encuentra dentro de la jerarquía.
El Estado franquista fue una dictadura, un régimen de mando personal, como en 1959 dijo Franco, que siempre consideró su jefatura como permanente y su magistratura como vitalicia. Bueno, dice jefatura permanente. Franco va a ser el jefe del Estado hasta el final de sus días y jefe de gobierno hasta el año 73 ya porque estaba senil, estaba muy mayor. Y magistratura sería el término que aquí utiliza la Real Academia de Historia para referirse a la jefatura de gobierno. Un régimen totalitario y filofascista y alineado con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini entre 1939 y 45, es decir, lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Católico y anticomunista desde 1945-50. Vale. Es decir, aquí lo que nos está haciendo la Real Academia de la Historia es diferenciar fases, ¿no? Ellos dicen una primera fase sería la Segunda Guerra Mundial, luego se abre una segunda fase católica anticomunista entre el año 45 y 50, cuando arranca la Guerra Fría, y ya a partir del 57-60, tecnocrático. Aquí en la Real Academia de Historia nos dicen tres fases, pero tres fases distintas a las que os propongo yo. Yo uno, yo uno en una sola fase la de la Segunda Guerra Mundial y la de la Guerra Fría. Hago una segunda fase que es el desarrollismo, la tecnocracia entre el 59 y el 73 y ya crisis final del 73 al 75. Bueno, si queréis hacer este comentario por vuestra cuenta, es el discurso de Franco con motivo del desfile de la Victoria el 19 de mayo del 39. Esta la hemos leído en uno de los temas, en el de las leyes fundamentales de movimientos. Os leí el inicio de la ley de sucesión a la jefatura del Estado, el año 47, que es donde Franco, una de las leyes fundamentales del movimiento, una de las 7 leyes fundamentales del movimiento, en la que Franco dice qué pasará cuando él deje de ser el jefe del Estado por su muerte, ¿no? Bueno, básicamente viene a decir que él elegirá a quien tenga que ser el sucesor. Venga, y ahora sí, este texto ya le he preparado. Si lo queréis leer por vuestra cuenta, más despacio, yo voy a ir ya directamente leyéndolo y comentándolo. Ya os he indicado las ideas que yo veo. Bueno, este texto es la Resolución 39 de la ONU del año 46, es decir, hace nada que se ha fundado la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, como una organización, la ONU, que lo que busca es permitir un lugar donde haya espacios de diálogo entre los países del mundo para resolver sus conflictos. Y es un proyecto en el que participarán durante la Guerra Fría, pues tanto el bando capitalista como el bando comunista, como países descolonizados. Bueno, se funda después de la Segunda Guerra Mundial y dice esto la ONU. La Asamblea General de la ONU, convencida de que el gobierno fascista de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español, con la ayuda de las potencias del Eje, no representa al pueblo. Que sería una primera idea, ¿no? Ya la Asamblea General está diciendo, acuerda que el régimen de Franco es fascista, que fue aupado por las fuerzas del Eje, los nazis y los italianos, las fascistas, y que no representa al pueblo. Esa sería una primera idea. Con esto llegamos a lo que para mí es la idea principal. Esto hace imposible que ese pueblo participe con los demás pueblos del mundo en los asuntos internacionales. Así que se recomienda que prohíba al régimen de Franco pertenecer a la ONU. Y ahora nos lo va a justificar. Dice, perdón, no, lo ha justificado ya antes, nos lo ha justificado aquí. Dice que, otra recomendación, si dentro de un plazo razonable no se establece en España un gobierno cuya autoridad proceda de sus gobernados, el Consejo de Seguridad, que es el órgano principal de la ONU, estudie las medidas para remediar tal situación, pues ya sea con la presión internacional y demás. Esto, por cierto, quedará en aguas rotas, bueno, aguas rotas, quedará en nada a partir del año 53, cuando Estados Unidos y Franco acuerden normalizar las relaciones a cambio de que Estados Unidos pueda poner bases militares en España.
Y una última idea, también se recomienda que todos los Estados miembros retiren a sus embajadores. Esto va a ser muy importante por el aislamiento internacional al que va a ser sometido el franquismo en sus primeros años. También llevará, por ejemplo, a la autarquía económica. Venga, otro texto. Pactos de Madrid, 23 de septiembre 1953. Estos son los pactos entre Estados Unidos y el gobierno de Franco, o la dictadura de Franco, mejor dicho, para establecer las bases militares. Os recomiendo parar el vídeo y leer el texto, y ahora yo lo voy a comentar. Dice, convenio defensivo, es decir, es una alianza, ¿no? Preámbulo. Un preámbulo de un acuerdo, de una ley, es la explicación de por qué la introducción, digamos. Frente al peligro que amenaza al mundo occidental, los gobiernos de los Estados Unidos y de España han convenido. Y os pongo que esta idea está también aquí abajo, cuando habla de que hay que reforzar la defensa de Occidente. Esta, esta amenaza a la que se está refiriendo el texto es el comunismo, ¿no? Estados Unidos y el régimen de Franco, ambos están de acuerdo en que el comunismo es un enemigo internacional que hay que frenar. Pero esto vamos a la idea principal, que es el artículo 1, donde dice: principios, vamos, en consonancia con los principios pactados en el convenio relativo a la ayuda para la mutua defensa, los gobiernos de Estados Unidos y de España se desenvuelven, ¿no? Aconsejan que sus relaciones se desenvuelvan sobre la base de una amistad estable. Para mí esa es la idea clave, la idea de que España y Estados Unidos van a tener una amistad, lo que va a permitir que España entre en la ONU, que vuelvan los embajadores, que que ya no se viva ese aislamiento internacional, ¿no? Es el fin del aislamiento internacional. Y la justificación es muy clara, dice que es para reforzar la defensa de Occidente frente al comunismo. Y luego otra idea sería que Estados Unidos, por su parte, concederá asistencia a España con suministro de material de guerra, también algunas ayudas de comida. Y el gobierno de España autorizará a que Estados Unidos desarrolle, mantenga y utilice para fines militares las instalaciones que se convengan, es decir, bases militares en España, de los Estados Unidos. Bueno, la ley de principios fundamentales del movimiento es otra de esas leyes fundamentales del movimiento, es del año 58. En ella lo que quiere hacer Franco es consolidar un poco bueno, un poco no, consolidar los principios, es decir, las ideas fundamentales de su dictadura. Y dice: yo, Francisco Franco, caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como principios del movimiento nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la cruzada, lo siguiente. Bueno, ese párrafo ya es que no tiene pérdida, ¿no? No tiene nada que sobre. Todo se podría, vamos, nos podría permitir hacer ya un comentario de texto sobre ese párrafo. Dice caudillo de España. Eso es un título, ya sabéis, que viene de la Guerra Civil. Consciente de su responsabilidad ante Dios por por el fuerte catolicismo, ¿no? Del régimen y del dictador. En presencia de las Cortes, dice. Bueno, eso de las Cortes es otra de las leyes fundamentales. Las Cortes era una institución que se crea para aparentar que España tiene un parlamento, una Cámara de Representantes, ¿no? Pero en realidad es una falsedad, porque esas Cortes no tienen poder legislativo, lo único que hacen es, digamos que responder a las consultas que Franco le proponga y son elegidas solo en un tercio, de forma, digamos, democrática y una democracia falsa porque solo votan los cabezas de familia y además votan de forma indirecta. Promulgo como principios del movimiento nacional, movimiento, ya sabéis que movimiento es la FETI de las JONS, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la cruzada. Bueno, esa idea de que el partido es la comunión de los españoles es una idea claramente de origen fascista y dice que dieron vida a la cruzada. La cruzada porque la guerra civil se va a defender como una cruzada para defender el catolicismo frente al Frente Popular.
Entonces ya nos va diciendo cuáles son esos ideales. España es una unidad de destino en lo universal. Una frase que, vamos, parece hecha por un filósofo en una noche de fiesta. Lo que, uf, es que no sé muy bien, una frase así como poética, ¿no? Y no sé si entendería mucha gente cuando se lo dijeran. España es una unidad, ¿vale? Eso es algo fácil de entender, pero una unidad de destino en lo universal. Bueno, esas ideas así de la nación como un ente, es casi como un ser biológico en la historia, ¿no? Eso, bueno, nacionalismo casi de la época del romanticismo del siglo XIX. La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios. Según la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. Bueno, esto sería la idea del nacionalcatolicismo. Cuarto, la unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La unidad frente a, vamos, el nacionalismo unitario, centralista, frente a otros tipos de nacionalismos catalán, vasco. La comunidad nacional se funda en el hombre como portador de valores eternos y en la familia como base de la vida social. Bueno, aquí cuando dice hombre, yo creo que es bastante claro que se refiere al género masculino y con familia, pues familia en sentido católico, ¿no? La idea de que la familia es la base de toda la sociedad y a partir de la familia ya se construye el resto de la sociedad. Familia como madre con su rol de género, padre con su rol de género y los niños. Las entidades de la vida social, familia, municipio y sindicatos son estructuras básicas de la comunidad nacional. Esto viene del concepto de democracia orgánica del año 42, que precisamente se relacionaría con las Cortes. Y en su virtud dispongo, artículo primero, los principios contenidos en la presente promulgación son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables. Bueno, esto sería, pues, para aparentar ser una declaración de derechos, ¿no? Pero declaración de derechos muy limitada porque siempre queda bajo la posibilidad de que el franquismo los pueda derogar. Bueno, aquí tenéis un texto sobre el turismo. Dice que el turismo es el gran motor de nuestro desarrollo económico. En el año 1966, 17 millones y algo más de un cuarto vinieron a España. Es decir, lo que nos dice también aquí abajo, para mí es la idea principal, tanto el principio como el final, la idea de que el gran motor del desarrollo es el turismo. Dice que es la segunda nación receptora muy cerca de Italia. Bueno, aquí habrá que hablar, desde luego, de cómo el turismo pues, va a introducir un dinero muy importante, que va a ser un turismo, bueno, va a hacer que lleguen a España pues, población que tiene formas de vivir muy distintas. Nos dice que en el año 51 solo les visitó 1 millón. Claro, 1 millón lo comparas con 17 es muchísimo menos. Pero es que el año 1951 España todavía estaba muy aislada internacionalmente. Mientras que en el año 66 lo que ha pasado es que han llegado ya los tecnócratas, ¿no? Ya es la época del desarrollismo. España está recibiendo mucha inversión extranjera, se ha normalizado su situación. Nos habla también de que, sobre todo en el año 51 fueron a Mallorca y la Costa Brava, pero que siguen siendo, dice, persiste el empeño de conocer estos dos puntos, Mallorca y Costa Brava. Entonces, ¿qué decimos de Mallorca y Costa Brava? Pues que es el turismo de sol y playa. Bueno, el siguiente texto es el Manifiesto de Lausana. El Manifiesto de Lausana tiene bastante enjundia, es un texto muy interesante, es de marzo del año 45, es decir, ya es el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenéis a Don Juan a la derecha con Juan Carlos. Juan Carlos sería aquí, este es Don Juan de Borbón. Voy a hacer ya el comentario, así que si podéis primero pausad el vídeo y lo leéis. Dice, desde abril de 1931 ha pasado España por uno de los periodos más trágicos de su historia. Claro, abril del 31 es cuando Alfonso XIII decide
exiliarse después de las elecciones del 12 de abril. El generoso sacrificio del rey de abandonar el territorio nacional para evitar el derramamiento de sangre resultó inútil por la guerra civil. Hoy, pasados 6 años desde que finalizó la guerra, el régimen implantado por Franco, inspirado en los sistemas totalitarios del eje, tan contrario al carácter y la tradición de nuestro pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente están creando en el mundo. Es decir, dice, el régimen de Franco formaría parte del mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero no al mundo que surge de la Segunda Guerra Mundial. Dice que Franco está comprometiendo el porvenir de la nación, el futuro de España. Corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida aislada del mundo. Una nueva guerra civil y encima aislada. A mí esta idea me parece que podría ser la idea principal, aunque no. A ver, digo que para mí esta podría ser la idea principal porque aquí Don Juan está dejando claro sus argumentos de por qué el franquismo no va a ser positivo para el futuro de España. Pero ahora ya sí nos da un poco la idea principal. Solo la monarquía tradicional puede ser instrumento de concordia para reconciliar España. Y con monarquía tradicional pues se refiere a él, porque nos explica aquí que es que Alfonso XIII murió en 1941 y dice, yo desde entonces he mostrado mi desconformidad con la política interior y exterior, seguida por Franco. Es decir, yo he criticado, dice don Juan, yo he criticado la política de Franco. Y dice, me resuelvo, pido, levantar la voz y requerir solemnemente al general Franco para que abandone el poder. Franco abandone el poder, ya sabéis que eso no va a ocurrir, y dé libre paso a la restauración del régimen tradicional de España. Entonces, bueno, varias posibilidades de idea principal, podría ser esta, podría ser esta, podría ser esta. Y venga, ya el último comentario que voy a hacer es un texto de Carrero Blanco, es un discurso, es una alocución, un discurso dirigido a Franco por motivo del 80 aniversario, el 80 cumpleaños, en el Consejo de Ministros en el año 72. Es decir, es antes, esta foto que tenéis aquí, es en el año 72, es antes de que Carrero Blanco sea nombrado jefe de gobierno, que eso va a ser el 9 de junio del 73 con Franco ya pues muy mayor. Y bueno, pues aquí Carrero Blanco da un poco muestra de su ideología, ¿no? Dice que lo que va a hacer es hablar de la guerra civil, ¿vale? Año 72, pues lleva mucho tiempo, ha pasado ya el gobierno, vamos, es el gobierno de los tecnócratas, gente que quiere dejar atrás la guerra civil y viene Carrero Blanco y dice que no, no hay, que aquí la guerra civil sigue siendo la base del franquismo. Dice, la guerra civil fue una guerra de liberación y una cruzada. Liberación para que España no sea un país comunista y cruzada para defender la fe. Dice, Dios conocía bien nuestra rectitud de intención al lanzaros a la guerra en defensa de la fe y de la independencia de España. Os inspiró la prudencia política necesaria para librarnos de la Segunda Guerra Mundial, manteniendo nuestra neutralidad. Bueno, esto hay que pensar que está leyéndoselo a Franco. Claro, nos está defendiendo la idea de que la guerra civil fue una defensa de España como nación libre, no comunista, la cruzada en defensa de la fe, y dices que esto, gracias a Dios, ¿no? Pues permitió a Franco, ¿no? Le dio la prudencia además de que se mantuviera neutral durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual no es cierto, porque España sí que apoyó a un bando, al bando del Eje, aunque es verdad que a partir del 42 ya no, pero porque era un oportunista, a partir del 42 la guerra estaba claro que le iban a perder, el Eje. Dice, los vencedores del año 45 fueron la URSS y lo que se llamaron las democracias, entre comillas, es decir, el comunismo y el liberalismo. Claro, el franquismo es antiliberal, el franquismo es anticomunista. Y aquí Carrero Blanco, año 72, ni más ni menos, año 72, Carrero Blanco nos está diciendo que el liberalismo que es muy malo.
que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los soviéticos y las democracias, y que las dos son muy mal. Y dice, y es que en España, tanto el liberalismo como comunismo ya habían sido vencidos en el año 39. Así que España se pudo librar, ¿no? Menos mal. Pero también, pero ahora nos dice, al final, es que España hoy día tiene un nuevo peligro. Hay un nuevo peligro que se está cerniendo sobre España, dice Carrero Blanco. Y esta es la idea principal. Ese nuevo peligro que se cierne sobre España sigue siendo el marxismo y sigue siendo la masonería. Ya sabéis que masonería se refiere al liberalismo. Con lo cual, aquí Carrero Blanco lo que está dejando claro es que la guerra civil fue la salvación de España ante comunismo y liberalismo, y que ahora que se acerca el final de la dictadura de Franco, o por lo menos el final de la vida de Franco, los enemigos de la guerra civil siguen vivos. Los enemigos, comunismo y liberalismo, siguen acechando España. Y por tanto vemos como Carrero Blanco nos está dejando claro que él no va a dar pie a que España se liberalice ni desde luego no sé, no sé cuál sería la palabra, se vuelva un país comunista.